Bienvenidos a la Iglesia de Dios Conservadora aquí en Plano, Texas. Hoy esta mañana vamos a estudiar una escuela bonita que tiene por título El único Dios verdadero, el Padre. Esta escuela me pidieron que la revisara. La revisé 2 veces, pero yo encuentro en la escuela sabática algunos errores que se cometieron y los vamos a corregir, porque no vamos a ir en contra de la palabra de Dios. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, esta escuela me tocó corregirla, la corregí 2 veces y le agregaron cosas que nunca estaban escritas en las 2 primeras formas. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en la escuela sabática, hermanos? Amén. ¿Qué es lo que entiende? Y tiene 1 minuto de tiempo para que usted me explique en 1 minuto qué es lo que usted entiende en la escuela sabática. Tiene 1 minuto. Tiene 1 minuto, no más de 1 minuto. ¿Qué es lo que entiende brevemente? Bueno, hermanos, aquí en esta escuela, en esta lección, así como la elaboraron, bueno, lo primero que entendemos, ya sabemos que tenemos un único Dios verdadero, el Padre. Pero también aquí, pues sabemos que nuestro Señor Jesucristo también es divino, también es Dios, pero aquí lo que pues miramos en esta lección que pues su enfoque fue de que solo nuestro Padre Celestial es el único Dios y verdadero, y aquí se enfocaron en que nuestro Señor Jesucristo pues no es Dios. Es lo que yo le pude entender en esta lección. Gracias. Tiene por título El único Dios verdadero, el Padre. Debemos entender una cosa, hermanos, que cuando Cristo se humana, Él viene a presentar a Dios Padre, el Dios no conocido, aún dentro en la casa de Israel. Jesucristo, Él es Dios y es el Hijo de Dios. Antes de humanarse y después de humanarse es el Hijo de Dios y lo será por la eternidad. Pero el que siempre habló con los profetas y patriarcas fue el Hijo, nunca Dios Padre. Jesucristo, Él es el Dios de Israel. Él es el Dios de los profetas. Cuando Jesús se humana, ahora Jesús sigue siendo Dios. Él jamás se despojó de su deidad. Ni tampoco el Padre le dijo a Jesús: ven, hijo mío, déjate quito tu vestimenta de título de Dios. Ahora eres simplemente un hombre secular, ungido con mi espíritu. Ni tampoco Cristo, cuando se humanó, Cristo dijo: me voy a quitar mi vestimenta de deidad de Dios y ahora la descarto. ¿Me escuchan bien? Cuando Cristo vino y su humana vino a dar su vida por la humanidad, y ahora Cristo se va a ser nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro sumo sacerdote, pero Él sigue siendo Dios. Pero Cristo exalta al Padre sobre todas las cosas, porque Dios siempre ha existido, hermanos. Cristo es coeterno, tuvo un principio en la eternidad. Pero al Padre le complació compartir muchos títulos con Cristo, y Dios Padre le llama a Cristo Dios y tu trono por la eternidad, hijo mío.
No podemos ir en contra de la palabra de Dios, hermanos. No podemos. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Vamos a pasar a la escuela sabática. Verso de memoria. 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, y estamos correctos, porque Dios Padre siempre ha existido. El Hijo también es Dios, pero ahora Cristo va a exaltar al Padre sobre todas las cosas, y Cristo jamás se despoja de su deidad, hermanos. Quiero que me escuchen bien. Ahora los apóstoles le dan otro título a Cristo dando su deidad. ¿Me escucho bien? Cristo sigue siendo Dios. Ahora los apóstoles le dan otro título. Un título de deidad o divinidad. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. El Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, la palabra Señor es título de Dios, deidad o divinidad. Ese título que ahora los apóstoles dan a Cristo, Señor. La palabra Jesús es salvación o salvador. Cristo es ungido, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. ¿Le entendemos del texto? Que ahora los apóstoles exaltan al Padre sobre toda la creación y al Padre lo reconocemos y lo reconocen como Dios. Pero también los apóstoles reconocen a Cristo como un ser que es divino, una deidad, que se le adora también y le dan el título de Señor. En el libro de Éxodo 20 encontramos los 10 mandamientos. Y dice, yo soy el Señor tu Dios. Yo soy el Señor tu Dios. Y fueron las mismas palabras que Tomás le dijo al Señor Jesucristo, Señor y Dios mío, hermanos. Jesucristo vino y su mano y vino a ser un poco menor que la corte celestial, su mano. No podemos degradar a Cristo a un hombre completamente, hermanos. No podemos. Porque entonces estamos torciendo la palabra de Dios. Propósito. Comprender que nuestra fe está basada en la existencia de un solo Dios verdadero, porque siempre ha existido. El Hijo es coeterno, todo un principio, quien dio a su Hijo unigénito Jesús para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál fue el propósito de Cristo al humanarse? ¿Cuál fue, hermanos? Traer salvación que al mundo. Pero jamás se despojó de su deidad, hermanos. Él sigue siendo Dios. El Dios que se humanó entre la humanidad, hermanos. No podemos ir en contra de la palabra de Dios. Vamos al desarrollo de la lección. Quiero que alguien me lea el primer párrafo rápidamente, pero despacio. Dice así el primer párrafo. Millones de cristianos en todo el mundo creen en un Dios trino, pero lo que Dios el Padre nos enseña en su palabra escrita, la Biblia, es lo que habló Jesús, su Hijo, en Juan 17, 1 al 3, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pablo nos afirma esto en 1 Corintios 8:6, cuando escribió, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo,
por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Es necesario que tengamos claro a quién adoramos y por qué le adoramos. Saber esta verdad nos ayudará a seguir caminando con seguridad. Ven. ¿Qué tiene ahí, hermano? Bueno, aquí nos está hablando, como ya pues lo explicó al principio, de que sí tenemos un único Dios verdadero, el Padre, porque Él siempre ha existido, pero también aquí nos menciona, y igual vuelve a mencionarle 1 Corintios 8:6, y como lo acaba de explicar, estamos viendo que nuestro Señor Jesucristo sigue siendo Dios, y aquí pues lo que entendemos también de que está metiendo, o sea, en este párrafo está mencionando sobre la Trinidad, pero aquí lo que estamos enfocándonos es en el Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo, y lo que nos está pues nos da a entender que, bueno, lo que yo le puedo entender es que aquí pues está diciendo que solo nuestro Padre Celestial es Dios, y nuestro Señor Jesucristo pues lo está poniendo como que pues no es Dios. Gracias, hasta ahí. En Juan 17, hermanos, es una oración que Cristo eleva antes de ser entregado. Es una oración que nos habla de la unidad entre el Padre y el Hijo y nosotros. Pero aquí el Hijo exalta al Padre sobre todos los dioses paganos. En Roma había dioses paganos que eran adorados. Estaba Júpiter, Zeus, un dios llamado Tobaco, que eran grandes deidades en Roma. Pero aquí Cristo exalta al Padre como el único Dios verdadero entre todos los dioses del mundo. ¿Me escuchan bien, hermanos? Fíjese bien. Esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero. ¿Cuántos dioses paganos había en el mundo en el tiempo de Jesús, hermanos? ¿Cuántos dioses? Muchísimos. Entonces Cristo, ¿qué está haciendo con el Padre? Lo exalta como el único que Dios que creó el universo a través de Cristo, y Cristo sostiene toda la creación del Padre. Es una oración de unidad. Dice Cristo, pero en esto consiste la vida eterna, que conozcan al único Dios y a Jesucristo al cual tú has enviado. Es una oración de unidad. Versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino que los que me diste, porque tuyos, ¿qué, hermano? Son, ¿qué encontramos aquí? Una oración de Cristo antes de ser que entregado. Y Cristo exalta al Padre sobre todas las cosas y sobre todos los dioses que paganos que estén en aquellos tiempos. Pablo hace lo mismo que Cristo en Grecia, cuando dice Pablo a los atenienses, veo que tienen muchos ídolos, miles de ídolos que adoran ustedes, pero tienen un espacio y que dice, este espacio es para el Dios no conocido. Ahora Pablo presenta al Dios no conocido entre los miles y miles de dioses paganos que existían. ¿En dónde? En Grecia, hermanos. ¿Le entendieron? José, el siguiente párrafo, rápido, no te me tardes. Espacio. Una vez Micrófono, por favor. Una vez entendiendo estos versos, podremos entender lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Claramente este verso nos dice que existe un Padre antes que el Hijo, y que de ninguna manera el Hijo es antes que el Padre. Algo que millones de cristianos trinitarios creen, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un mismo Dios. Tres deidades formando un Dios único y verdadero. Algo que no tiene lógica ni verdad. Hay que tener claro que el amor hacia la humanidad nace de Dios, Padre. El Hijo viene y ejecuta la voluntad. Hasta ahí, sin comentarios. Hasta ahí, puedes sentarte. Hermanos,
Dios Padre siempre ¿qué? Ha existido. Jesucristo ¿qué es? Coeterno, que tuvo que un principio en la eternidad. Pero cuando el Padre lo engendró, el Padre ¿qué título le dio a Jesucristo? Ustedes me dijeron que estuvieron en la escuela sabática el jueves. Ahora demuéstreme usted que sí la estudió. El Padre siempre ha existido. El Hijo es coeterno. Pero ¿qué título le dio el Padre al Hijo, hermanos? Su hijo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 1. Y nos vamos a remontar a la eternidad. Aquí dice millones y millones de cristianos. Ellos no son cristianos, hermanos. Son pseudos cristianos. El cristianismo genuino somos nosotros, que creemos a la palabra tal y como está escrita. La Iglesia Católica Romana tiene hijas. El falso cristianismo, que se le conoce como pseudo cristianos, y no son cristianos. ¿Qué título le dio el Padre a su Hijo cuando el Padre engendró al Hijo? Dios también. Hebreos 1, versículo 8. Mas al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo de siglo, vara de equidad, la vara de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. ¿Qué título le dio el Padre al Hijo cuando el Hijo vino a existir? Dios. Dígalo sin miedo. Dios Padre dijo, tú eres Dios también y tu trono es de siglo en siglo por la eternidad. ¿Es así o no es así? Sí. Siempre les he dicho, prepárense. Porque no sabemos el día que vamos a morir. Pero la iglesia no puede quedarse sin un pastor, hermanos. Ni tampoco van a traer a otro pastor de otro grupo religioso de la iglesia de Dios también. Porque ya vienen chuecos. Siempre he dicho, prepárense, hermanos. Si Dios lo ha llamado a usted al ministerio, usted tiene hambre de estudiar, de conocer. Y si Dios no te va a llamar, no hay deseo de aprender. Así de sencillo, hermanos. Si tú tienes el llamado de Dios, vas a escoger escrituras. Pero si no tienes el llamado de Dios, no te va a llamar la atención escudriñar la palabra de Dios. Entonces, Dios Padre es eterno. Jesucristo es que, hermanos, coeterno. Tuvo un principio. Cuando el Padre lo engendró, lo trajo a la vida en la eternidad. ¿Qué título Dios Padre le dio al Hijo? Dios, tu trono, Dios por la eternidad. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Perfecto. Siguiente párrafo, mi hermano Choi Jr. Si notaron, el Hijo subyugado a la voluntad de Dios su Padre, el Padre ordena y el Hijo crea los cielos y la tierra. Dios el Padre dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y el Hijo ejecuta la orden, creando al hombre a imagen y semejanza de Dios los creó. Esto está registrado en Hebreos 10:9 y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Este verso se refiere a la disposición de Jesucristo para cumplir la voluntad de Dios su Padre. Esta cita de Hebreos es una referencia a un pasaje paralelo en Salmos 47 al 8, donde se expresa la misma disposición a cumplir la voluntad de Dios el Padre. Gracias. Hasta ahí puedes tomar asiento. Hermanos, ¿quién creó los cielos, la tierra, la mar y todas las cosas creadas? ¿A quién fue?
El Señor Jesucristo. Por voluntad del Padre, pero Cristo fue el creador de todo el universo, o sea, tronos, dominios, visibles, invisibles, todo fue creado por Él y para Él. Él actúa solo. Ahora cuando van a crear al hombre del pueblo de tierra, ahora es el Padre y el Hijo. Pero Cristo Jesús, Él es el Dios del Viejo Testamento. Y dijo Dios, sean los cielos, y por eso ¿qué? Los cielos. Cristo es el Dios del Viejo Testamento y jamás el Padre dijo a Cristo, ven hijo mío, ahora te voy a quitar tu vestimenta de título de Dios y ahora va a ser un hombre ungido con mi espíritu solamente. Jamás. Ni Cristo jamás dijo, me voy a despojar de mi vestimenta de Dios y la pongo a un lado. Jamás. Y diciendo luego, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Cuando Cristo también fue engendrado y el Padre le dio el título de Dios al Hijo, el Hijo también ya estaba predestinado para morir desde antes de la fundación del mundo. Sí. ¿Qué otro título el Padre le da al Hijo? Cordero. El Cordero de Dios, que quitaría el pecado de la humanidad. Entonces cuando Cristo viene y su humana, ahora Cristo se humana, ¿con qué propósito? De ser salvación, ¿qué? Al mundo. Pero jamás se despoja de su deidad. La palabra Señor es divinidad o de una persona que se le adora, hermanos. Por eso los apóstoles llaman al Señor Señor Jesucristo. La palabra Señor es deidad. Yo soy el Señor, tu Dios. No harás nada. No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Se fijan bien? Entonces Jesucristo, Él siempre ha sido Dios y sigue siendo Dios. Pero el Padre es mayor que el Hijo, es la única diferencia. Y el Hijo se sujeta al Padre. Y al final del milenio toda la creación se va a sujetar a Dios Padre para que Dios Padre sea sobre todas las cosas. ¿Le van a entender la escuela sabática, hermanos? Sí. Mi hermano Rogelio, Jesucristo hasta hacia el Padre. Bueno, dice, Jesucristo, como el enviado de Dios, nunca dijo, mi Padre y yo somos el Dios verdadero. Él exaltó a su Padre sobre todas las cosas, tal como debe de ser. El hijo menor que el Padre. En Juan 14:28, Jesús dijo, porque el Padre mayor es que yo. En la Biblia no encontramos una frase que diga Dios Padre es el Hijo, o a su vez. En Juan 10:29, Jesús dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ese texto, junto con el de Juan 14:28, confirma el hecho de que Cristo no es igual que Dios, el Padre, o mejor dicho, que no es el mismo Dios Padre. En Juan 5:19, Jesús dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo si no lo ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también hace el Hijo, igualmente, dando a entender que ese amor que tuvo Dios, el Padre, para salvar a toda la humanidad, también fue expresado por el Hijo, Jesucristo, quien dio su vida voluntariamente para salvar a toda la humanidad. El Hijo hace lo que ve hacer al Padre. Qué precioso gesto de amor, qué obediencia total del Hijo hacia el Padre. Amén. Brevemente, en un minuto, ¿qué entendió ahí, hermano?
Bueno, como vemos aquí, pues que Jesucristo nunca quiso exaltarse ante el Padre, de que Él era el único Dios verdadero. Él siempre vino a hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? Entonces, como nos dice aquí también, y Él nunca hizo nada por sí mismo, sino que hacía las cosas que el Padre hacía. Entonces, aquí estamos mirando que siempre Jesucristo le dio su lugar al Padre, siempre obedeciendo lo que Él le decía que hiciera. Entonces aquí estamos viendo, pero aquí también vemos esto, que como aquí los hermanos dicen, que el Hijo hace lo que hace ver al Padre, y qué precioso, y dice, y qué precioso y gesto de amor, qué obediencia total del Hijo hacia el Padre. Entonces aquí estamos viendo claramente cómo los hermanos meten la doctrina de la Trinidad, a sabiendo también, están reconociendo aquí que Jesucristo es Dios también, porque viene a hacer la voluntad del Padre, pero también Él hace todo por obediencia a su Padre, porque Jesucristo, como vemos, es Dios, porque Él nunca, como usted lo dijo hace rato, Él nunca se despojó de su deidad. Él siempre vino a hacer su voluntad del Padre, a lo que Él quería que Él hiciera. Amén. Bien, gracias. Bien. Jesucristo, ¿también Él es el Dios verdadero del Viejo Testamento? Sí. ¿Y del Nuevo Testamento? También. Jesucristo como el enviado de Dios nunca dijo: mi Padre y yo somos el Dios verdadero. Vamos a la Biblia, Juan 10:30. Libro de Juan 10:30. Fíjese bien las palabras de Cristo. ¿Lo tenemos? Amén. Yo y el Padre una cosa que somos. Jesucristo es el Dios verdadero también del Viejo Testamento como el Nuevo Testamento. Sí. Yo y el Padre somos una cosa, también en un solo pensar. Pero Cristo sostiene la misma imagen y sustancia que ¿quién? Que Dios Padre. Yo y mi Padre somos uno. ¿Me escuchan bien? Sí. Jesucristo, como el enviado de Dios, nunca dijo: mi Padre y yo somos el Dios que verdadero. ¿Es correcto o incorrecto eso? Es incorrecto, hermanos. Porque aquí lo está diciendo. Que él- Sea Dios verdadero en todas las cosas, hermanos. Yo y el Padre una cosa que, hermanos, somos. ¿Los judíos entendían estas palabras? No. Sí, ¿Sí las entendían, hermanos? sí, ¿Los judíos entendían lo que Jesús estaba diciendo? sí. Sí, hermanos. Vamos a Juan 10:32 al 34. Pongan mucha atención, hermanos, porque tenemos que estar preparados para contestar, hermanos. Cuando está fuera de orden la persona, bíblicamente. Los judíos entendieron lo que Jesús decía: yo y mi Padre somos una sola cosa. En todo el sentido de la palabra. Juan 10:32 al 34. 31. Entonces volvieron a tomar piedra los judíos para apedrearle. Respondió Jesús: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de esas obras me apedráis? Respondiendo los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces, ¿qué, hermanos? Dios, hermanos. ¿En qué momento Jesucristo negó su deidad? Nunca, hermanos. ¿Por qué motivo los judíos lo querían apedrear a muerte? Porque se hacía, ¿qué?
pasar igual a quién, a Dios. Pero los judíos estaban ciegos. El Dios de Israel estaba frente cara a cara con ellos, el Dios que encarnado, hermanos. Jesucristo sigue siendo el Dios, hermanos, aún hecho humano. Pero Cristo va a exaltar al Padre sobre toda ¿qué? La creación. Y entre los dioses paganos, este es el Dios que hizo el universo, no fueron los dioses paganos. No fue Júpiter, no fue Zeus, no fue Baal. Yo les presento al Dios que Israel no ha conocido. Solo muy pocas personas en el Nuevo Testamento conocieron al Padre y al Hijo. Por eso dice Proverbios, conoces tú el nombre del Padre y de su Hijo. Al que conoció Israel fue a Cristo como Dios antes de humanarse, hermanos. Por eso dice Cristo, yo y mi Padre somos una sola cosa. Si el Padre es verdadero, también el Hijo es ¿qué? Verdadero, hermanos. Esperando atención, Chuy. Para que el día que prediques con la palabra de Dios. Entonces los judíos dicen a Jesús, te vamos a apedrear. ¿Pero por qué me quieren apedrear? ¿Por las buenas obras que he hecho? Dijo, no. No te apedreamos por ninguna buena obra. Te vamos a apedrear porque te haces semejante a quién, hermanos. A Dios. Abraham, siguiente párrafo. Muchos trinitarios. Mi hermano Chuy, grande. Muchos trinitarios se usan la cita de Juan 14, 5 al 11, donde Jesús le responde a Tomás, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Esta respuesta de Jesús se basa en que Él es la sustancia de lo que Dios el Padre es, Espíritu eterno, verdad, amoroso, misericordioso, piadoso, bondadoso, etc. Luego en el verso 8, Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? En los versos 10, 11 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Las palabras claves a entender en estos versos son, mora en mí. Estas nos aclaran que Dios el Padre tiene la facultad, el poder de morar en su Hijo, de guiarlo, de sostenerlo, sobre todo, hacer obras por medio de su Hijo, a quien ama con amor eterno, no de que sean el mismo Dios. Brevemente, ¿en qué sentido Tomás quería conocer al Padre? Pero ¿en qué sentido Jesús entender, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Son dos seres diferentes, lo sabemos, ¿verdad, hermanos? Sí. Que el Padre es mayor que el Hijo y el Hijo es coeterno. ¿En qué sentido Jesús presenta al Padre a Tomás? Bueno, lo que él puede entender es que son del mismo parecer, y así como lo acaba de explicar bueno, hace rato, donde dijo que Jesucristo y el Padre son uno mismo, también que nuestro Señor Jesucristo, pues, no recuerdo bien la cita donde dice que toda la plenitud de Dios también está en nuestro Señor Jesucristo, y pues que son del mismo parecer, es lo que yo le puedo entender, que ellos querían decirle que les mostrara al Padre, pero todas las obras que hacía nuestro Señor Jesucristo, pues de esa manera les mostraba también al Padre.
Jesucristo presenta al Padre en el sentido de amor, verdad y justicia. Cristo también es amor, verdad que y justicia. Entonces dice Jesús a Tomás, el que ha visto a mí, ha visto al Padre en mí, en santidad, amor, justicia y rectitud, hermanos. Hasta ahí. ¿Le van entendiendo a la escuela sabática, hermanos? Sí. José, Abraham. Mi hermana Hortensia, el siguiente párrafo. Dice así: ahora bien, miremos el testimonio de los apóstoles. Es importante recordar que los apóstoles eran judíos, conocedores de lo que dice Deuteronomio 6:4, que Jehová es uno y solo Él, el Altísimo sobre toda la tierra, Salmo 83:18. Jamás pasó por su cabeza pensar que Dios estaba compuesto por una tríada, o bien por tres personas distintas en un solo Dios verdadero. Pablo, el apóstol de los gentiles, dijo en 1 Corintios 8:4-6, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, o sea, Quirios en tiempo de los romanos, claro que el único Dios verdadero es Dios el Padre, quien sostiene toda la creación con el poder de su palabra. Ahora bien, Pablo luego pasa a decir en el verso 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Al analizar sus palabras, lo que Pablo está revelando es que solo el Padre es el único Dios verdadero. Aquí Pablo no está incluyendo al Hijo, y menos al Espíritu de Dios. Pablo dice claramente que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro Señor. En 1 Corintios 11:3 dice, y Dios la cabeza de Cristo. En 1 Corintios 3:23, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Luego en 1 Corintios 15:28 dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios el Padre sea todo en todos, confirmando en Efesios 1:17 que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Este verso nos da a entender que si queremos saber más de Dios el Padre, pidámosle a Él espíritu de sabiduría y de revelación. Pablo, en lo que escribe a Timoteo, nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, según 1 de Timoteo 2:5. Sosteniendo Pablo que solo hay un Dios, un solo mediador entre el trono de Dios y los hombres de Jesucristo hombre. Qué gran verdad. Hasta ahí. Toma asiento, hermana. Vamos a repasar una vez más esta porción de la lección. Ahora bien, miremos el testimonio de los apóstoles. Es importante recordar que los apóstoles eran judíos, conocedores de lo que dice Deuteronomio 6:4, que Jehová es uno y solo Él. ¿Quién es Jehová? Nuestro Señor Jesucristo. Es Cristo Jesús y no es el Padre. No. Es Cristo, hermanos, no es Dios Padre. Salmo 83:18, jamás pasó por su cabeza pensar que Dios estaba compuesto por una Trinidad. Aquí la Trinidad pues no cabe, ¿verdad? Porque nos habla de dos seres divinos. Pero ahí incluye la Trinidad. Pablo, el apóstol de los gentiles, dijo en 1 Corintios 8:4-6, pues aunque haya algunos que se llaman ser dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses, ¿y qué más? ¿Y muchos qué? La palabra o título Señor o señores es
¿Título de qué? Dígalo sin miedo, por favor. Diga deidad. Cuando usted habla con una persona, no diga deidad. Es deidad, hermano. Ponga su peso también usted. La palabra señores es igual a ¿qué? Dioses. ¿Me escucha bien? Los apóstoles ahora le llaman a Jesús como Señor. Jesucristo, la palabra Señor es deidad o divinidad igual a Dios. Hay que estudiar, hermanos. Porque cuando estemos en un debate, hermanos, en el momento hay que meter la espada, hay que meter la espada. Y hay que ser flaco con los flacos y gordo con los gordos, hermanos. Entonces Pablo presenta al Dios verdadero entre los dioses que falsos que había en Atenas, en Grecia, en Tesalónica. Dice Pablo, aunque hay muchos dioses, ¿y qué más? Y señores, tenemos un solo Dios. Y también un Señor que Jesucristo, la palabra Señor, que equivale a deidad, y que es una deidad, Dios. ¿Me escuchan bien? Entonces, Cristo y los apóstoles, ¿a quién exaltan también sobre todas las cosas? ¿A quién? ¿Y por qué exaltan al Padre sobre todas las cosas? Porque el Padre dio vida a toda la creación a través de ¿quién? De Cristo. Pero los apóstoles jamás le quitan su deidad ¿a quién? A Cristo. ¿Qué decía Hebreos 1, 8, 9? Tu trono, oh Dios, es de siglo ¿qué? En siglo. ¿Y el Padre a qué se refiere? Al Hijo. ¿Y el Padre cómo le llama? Dios. Este es tu nombre por la eternidad, de siglo en siglo. Tu trono, oh Dios, por la eternidad. Yo te ungí, tu Dios, tuyo te ha ungido también como Dios. Mi hermano Chuy Junior, por favor. El tiempo pasa. Dice, el apóstol Pedro en su primera carta 1:3 escribió, bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí. Pedro menciona a Dios como el Padre. Y luego dice Señor Jesucristo. Cuando Pedro escribe Señor Jesucristo, Pedro, ¿qué da a entender con el título de Señor a Cristo? ¿Qué le da a entender? Pues que también es Dios. También es una deidad, también es Dios. ¿Me escuchan bien? Sí. Sigue leyendo. Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos. En 2 de Pedro 1:2 notemos que dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Para Pedro estaba claro que el Padre es sobre el Hijo. Él sabe distinguir entre uno y otro. Está correcto ahí, pero ¿el Hijo aún sigue siendo Dios en deidad? Sí. ¿Cuántas veces Pedro lo menciona? ¿Cuántas veces? 2. 2 veces, correctamente, gracias. José, siguiente párrafo. El apóstol. Sí. El apóstol Santiago, escritor del libro bíblico Santiago, es hijo de José y María, hermano del Señor Jesús. En uno de sus versículos escribe, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Santiago 1:13. Estas palabras de Santiago parecerían extrañas si creyéramos que Cristo es Dios. Y es que el Señor Jesucristo fue tentado como cualquier otro de nosotros. Hebreos 4:15. Por tanto, si fue tentado, Él no podía ser Dios.
También en la apertura de su carta, Santiago comienza diciendo: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Hasta ahí. Gracias. Dios Padre no puede ser ¿qué? Tentado o burlado. Y tampoco ¿qué? El Hijo. Cuando el Hijo era Dios, antes de humanarse, ¿Israel lo tentó? Sí. 10 ocasiones. Y quedaron postrados en el desierto. Ahora el Hijo se humana. Ahora el Hijo es un hombre humano, carne y hueso, pero es ungido con el Espíritu de Dios. Ahora Satanás sabe que el Hijo de Dios, siendo Dios, se humanó. Ahora Cristo fue llevado al desierto para ser tentado. ¿Por quién? Por el tentador. Pasó 40 días y 40 noches en el desierto y estaba ¿qué? Orando, estaba alimentando ¿qué? Su espíritu. Satanás, el tentador, ¿sabía que como hombre tenía hambre? Sí. Él lo sabía. Ahora va a probar a Jesús como Satanás probó a Eva en el huerto del Edén. A Eva le dijo, con que Dios ha dicho. Y a Cristo le cambia las palabras, si en verdad tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan ¿qué? En pan. Si Cristo hubiera tornado esas piedras en pan, ¿qué le pasa al plan de salvación? Hubiera fracasado Cristo, porque Cristo cayó bajo ¿qué? La tentación de Satanás, y Satanás lo probó y Cristo ¿qué? Cayó, hermanos. Fue tentado, igual que Eva. Y el Señor le respondió, no solo con pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y luego le pone otra tentación más alta. Lo sube a los pináculos del templo y le dijo, lánzate, demuéstrame en verdad que eres el Hijo de Dios al lanzarte del templo a tierra. Y si Cristo se hubiera lanzado, dijo, recuerda que Dios enviará a sus ángeles para que te tomen en los brazos y no tropieces en piedra. Si Cristo se hubiera lanzado, ¿qué le plaza? ¿Qué hubiera pasado al plan de salvación? ¿Hubiera qué? Fracasado, porque Cristo fue tentado y cayó en tentación. Y Cristo que le responde, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Lo está tentando ahora ¿qué? Como hombre, hermanos. Cuando Esaú regresó a su casa de su parentela, llegó con mucha hambre Esaú. ¿Y qué le dijo a Isaac? Hazme un plato de lentejas y te doy que mi primogenitura. Cuando un ser humano tenemos hambre y no hemos comido por 2, 3 días, hasta la comida que no nos gusta, la comemos, nos sabe la comida más sabrosa que hemos comido en todo el mundo, hermanos. Satanás está probando a Jesucristo ahora en forma de un ser que humano, hermanos. Y Satanás trata de tener el plan de salvación. Y finalmente le muestra todos los reinos del mundo y le dijo, mira, si postrado me adoras, te voy a dar todos los reinos de la tierra. Satanás no pudo ¿qué? Derrotarlo. Pero Satanás aún sigue tentando a Cristo, hermanos, hasta que lo llevó hasta la muerte y muerte de cruz, a través de los judíos y romanos. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús en cierta ocasión? No vayas a Jerusalén. Lo está tentando Satanás ahora a través de Pedro, porque ahí te van a crucificar a muerte. No vayas, maestro. ¿Quién una vez más lo estaba tentando a Cristo? Cristo que le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. ¿Sí? Muy bien.
Jesucristo es Dios, hermanos. Libro de Juan 1:1. ¿Lo tenemos? ¿Con Cristo lo tenemos? Jesucristo sigue siendo el Dios encarnado. En el principio era ¿quién? El verbo. ¿Qué es el verbo? Cristo, la palabra, la acción. En el principio era el verbo y el verbo era ¿con quién? Con Dios. Con Dios. Y el verbo era ¿qué, hermanos? Era Dios, hermanos. ¿En qué momento el padre le dijo al hijo, ven hijo mío, déjate quito tu vestimenta de título de Dios? ¿En qué momento? ¿En qué momento Cristo dijo, me voy a despojar de mi deidad de Dios? ¿En qué momento? Nunca, hermanos. Sino que Cristo ahora exalta al Padre sobre toda la creación y sobre todos los dioses de la humanidad, hermanos. Que este es el creador de los cielos y la tierra y la mar, y que Cristo sostiene toda la creación de Dios a través de su Hijo amado. Juan 8:50. Juan 8:50, por favor. ¿Lo tenemos? Aquí hay un diálogo entre Jesús y los judíos. Jesús le dice a los judíos que el día que Abraham miró a Cristo, Abraham se llenó de gozo y de alegría. Le dice a los judíos, pero cuando tú has mirado a Abraham, si Abraham murió siglos atrás y tú no tienes ni 50 años. Versículo 58. ¿Lo tenemos? Díjoles Jesús, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. La palabra yo soy es título de un Dios. Cuando Moisés va a mirar la zarza y se acerca a la zarza, oí una voz que decía, Moisés, Moisés, quita tus sandalias porque el lugar que pisas santo es. Y le dice el Señor a Moisés, quiero que vayas a Egipto y le digas a Faraón, déjame el pueblo ir. Y dice Moisés, pero Señor, cuando vaya a la casa de Israel en Egipto y me digan, ¿quién te mandó? ¿Qué nombre le daré? ¿Cuál es tu nombre? Y dijo, tú le dirás, yo soy el que soy, yo soy el eterno. Yo soy el eterno. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Yo soy el Dios de ellos. Y es Jesucristo el que habla con Moisés, no es el Padre. Cuando Jesús usa la palabra yo soy, ¿los judíos entendieron lo que Cristo daba a entender? Sí. Versículo 59, una vez más. Tomaron entonces piedras, ¿para qué? Para tirarle. Mas Jesús se encubrió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos, ¿qué? Se fue. ¿Por qué lo querían apedrear a Jesús una vez más? Porque se hacía parecer, ¿quién? A Dios, hermanos. Yo soy antes que Abraham. Yo soy el eterno. Yo soy el verbo de Dios encarnado. Yo soy Dios. Ahora aquí Judas y Santiago le dan
el título de Cristo de cómo. Señor, ¿qué? Jesucristo, y la palabra Señor, ¿qué significa? Deidad, divinidad. Yo soy el Señor, tu Dios. No tomarás el nombre de Dios, ¿qué? En vano. Siguiente párrafo. Mi hermano Rogelio, en voz alta. El apóstol Judas. Ok. Dice, el apóstol Judas escribió, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios, Padre, y guardados en Jesucristo. Judas 1. Después del verso 21 dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. En estos dos pasajes se puede deducir la creencia de Judas sobre Dios y su Hijo. El primer término, jamás Judas llama a Cristo como Dios Hijo. Para él solo el Padre es Dios y Jesucristo el Señor. Amén. Gracias. Hasta ahí. En lo que se leyó, el apóstol Judas escribió, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Judas 1. Después, en el verso 21 dice, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo, la palabra o el término Señor Jesucristo, ¿qué es? Deidad o divinidad. Díganos sin miedo. ¿Qué es? Deidad y divinidad. En esos dos pasajes se puede deducir la creencia de Judas sobre Dios y su Hijo. En primer término, jamás Judas llama a Cristo como Dios Hijo. Para él, el Padre es Dios y Jesucristo es el Señor. Judas, ¿qué título le da a Cristo? Señor. Señor. Que es lo mismo. Jesucristo es Dios, hermanos. Aún en el Nuevo Testamento, segunda carta de Pedro, la única diferencia es que el Padre es mayor que el Hijo y el Hijo exalta a ¿quién? Al Padre sobre toda la creación. Segunda carta de Pedro. Versículo 1. Y ponga atención. Porque se refiere aquí a una sola persona, no se refiere al Padre, se refiere a Cristo como una sola identidad. ¿Lo tenemos? Amén. Ponga atención a lo que vamos a leer. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe, igualmente preciosa con nosotros en la justicia y de nuestro Dios, ¿y qué más? ¿Y Salvador qué? Jesucristo. Pedro, ¿cómo le llama a Cristo? Dios y Salvador ¿qué? Jesucristo, hermanos. ¿En qué momento Jesucristo se despojó de su deidad como Dios? ¿En qué momento el padre dijo al hijo, ven hijo mío, acércate a mí, déjate quito tu vestimenta de Dios o título, ahora ya no eres Dios, o nunca has sido Dios? ¿En qué momento? Nunca. El Padre en Hebreos 8:9, el Padre, ¿qué título le da al Hijo? Dios. Tu trono, oh Dios, de siglo en siglo, hermanos. Y aquí Pedro llama a Jesucristo nuestro Dios y Salvador, ¿qué? Jesucristo, hermanos. Éxodo 24. Perdón. Éxodo capítulo 3.
¿Cuánto tiempo nos queda la segunda cámara? Ya vamos a acabar la escuela. No vamos a pasar lectura a los comentarios de los a Policarpo y a Ignacio. Eso no. A los mártires no vamos a pasar lectura ahí porque es irrelevante. Vamos a basarnos a la Biblia. Éxodo 3, versículo 14. Este es Cristo el que está hablando. Del versículo 13 al 15. ¿Lo tenemos? Y dijo Moisés a Dios. Este es Jesucristo antes de humanarse. Y dijo Moisés a Dios: he aquí que llego y voy a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntaran cuál es tu nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés. ¿Quién está hablando con Moisés? Dios, Jesucristo. Es Cristo antes de qué humanarse, y no es el Padre. Es el Hijo. ¿Qué título aquí usa Moisés para escribir al Hijo? ¿Qué título? Dios. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. ¿Qué fue lo que Jesús dijo a los judíos? Que él miró a Abraham y dijo: pero es que Abraham murió siglos atrás y tú no tienes 50 años. ¿Cómo es posible que has mirado a Abraham? Y Cristo que respondió: yo soy antes que Abraham. Llegaron piedras ¿para qué? Para apedrearlo. Porque se hace semejante ¿a quién? A Dios. Yo y mi Padre somos una sola cosa. Dos seres distintos, pero con la misma sustancia. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy el Eterno. Me ha enviado a ustedes. Ponga atención al 15, que es lo mismo que Hebreos que leímos. Y dijo más Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre. ¿Para cuándo, hermanos? Para siempre. Este es mi memorial por todos los siglos de siglo en siglo. Amén. ¿Cuál es el nombre de Cristo, hermanos? También Dios. Es el Dios y Dios de Israel, de Isaac y de Jacob, hermanos. Entonces, algunos le dan al título a Cristo de ¿cómo? Señor Jesucristo. Jesucristo, Él es Dios, hermanos. El Verbo encarnado. Vamos a mirar otro texto. Juan 9. Libro de Juan 9. Versículo 35. Jesús sana a un hombre ciego y lo expulsan del templo, los judíos. Dice: este hombre que te dio la vista es un pecador porque no guarda el sábado. Pero Jesús se encuentra con él. ¿Lo tenemos? Oyó Jesús que le habían echado fuera y hallándolo dijo Jesús: ¿crees tú en el Hijo qué? De Dios. El Hijo de Dios, ¿qué se hizo, hermanos? Se encarnó. Y era Dios. Y sigue siendo Dios. Porque Él no cambia.
Jesucristo es el mismo ayer, hoy, ¿qué? Y mañana, y ese es mi nombre por la eternidad. Yo soy el Dios de Israel, soy el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Respondió el ciego y dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Y díjole Jesús, ¿le has visto? El que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, ¿y qué más? Y le adoró. ¿Por qué aquí este hombre ciego lo está adorando como a Dios? Porque Jesús también es Dios. Porque él reconoció que el Mesías era quien, el Dios del Viejo Testamento encarnado, y lo empieza a adorar y a venerar como al Padre, el signo que es de alabanza, hermanos. Jesucristo, cuando permite que el hombre ciego lo adore, Jesucristo queda a entender que él era ¿qué? El Dios encarnado que podía perdonar ¿qué? Pecados. ¿Me escuchan bien? Tomás. Ahorita pasamos a Tomás. ¿Por qué el ciego está adorando al Señor Jesucristo? Lo está adorando. Libro de Mateo 1:23. ¿Le van entendiendo la escuela? ¿Por qué el ciego está adorando a Jesús? Porque reconoce. Mateo 1:23. Ahí está la respuesta, hermanos. ¿Lo tenemos? Amén. Fíjese bien. ¿Por qué motivo el ciego está adorando a Cristo? ¿Lo tenemos? Amén. ¿Por qué motivo el ciego está adorando a Cristo? Lo que el ángel le dijo a María. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz ¿un qué? Un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros, Dios o Dios con nosotros. ¿Por qué motivo el ciego está adorando a Cristo? Porque Dios se había que encarnado entre la humanidad, hermanos. Siguiente párrafo. Mi hermana Hortensia, rápidamente. Dice, por otro lado, es curioso que el Espíritu Santo no aparezca con el Padre y el Hijo en los siguientes textos. Hasta ahí, léame algo muy interesante. Algo muy interesante es que no vemos entronizado al Espíritu Santo. Cuando leemos Apocalipsis 5, 12, 14, 7, 10 y 22, 3, como también ninguna oración es dirigida al Espíritu Santo. Lo que sí encontramos en los siguientes versos es que el Espíritu Santo es el poder de Dios. Hasta ahí, hermanos. Hasta ahí. Eso lo sabemos. Pues sí, como aquí sabemos nosotros que el Espíritu Santo no es otra persona, sino que es el poder de Dios. Exactamente. Exactamente. Aquí incluye la Trinidad, pero aquí la Trinidad no cabe. No, aquí no. En ninguna manera. No. Porque se habla del Padre y del Hijo. ¿Por qué motivo Tomás le llama a Jesús Señor y Dios? Porque reconoce que este era el Mesías, el Hijo de Dios, hecho carne. Y ahora ve que resucitado. Y Tomás también le llama Señor y Dios mío, hermanos. Siguiente párrafo, hermano, y ya acabamos.
en la página 13. Ahora bien, Jesús. Al final, ¿dónde están? Arribita de las preguntas. Lo voy a leer yo. Ahora bien, Jesús sostiene títulos de Dios Padre eterno. Aquí hay una contradicción ahora, hermanos. Porque primero nos presenta que Jesús no es Dios y que Judas no le llama Dios Hijo. Ahora que dice que Jesús tiene muchos títulos. Hay una confusión. Ahora bien, Jesús tiene los títulos de Dios Padre eterno. Si Jesús no es Dios, no puede tener todos estos títulos. ¿Sí me escuchan bien? Si Jesucristo no es Dios, Jesucristo no puede tener todos estos títulos. Pero si escribe estos títulos para que Cristo naciera. Ahora bien, Jesús sostiene los títulos de Dios Padre eterno. Padre eterno porque Cristo también es Padre de creación. Dios Todopoderoso. Que le son dados en el 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llevará su nombre como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos estos títulos son de Cristo. Si Cristo no fuera Dios, Cristo no podría poseer todos esos ¿qué? Títulos. Jesucristo es Dios. Pero el Padre es mayor que el Hijo, y el Hijo viene a exaltar al Padre sobre toda la creación y sobre todos los ídolos sobre la faz de la tierra, hermanos. Pero en Juan 17 es una oración de unidad. Y ahí Cristo presenta al Padre sobre todas las cosas, y que en eso consiste la vida eterna, en que se conozca al único Dios y al Señor Jesucristo, al cual tú has enviado, aquel verbo que es humano para redención de la vida eterna entre la humanidad, hermanos. En Éxodo 22 y Salmo 81 leemos que el Hijo sustenta el título de Jehová en el Antiguo Testamento, porque a Dios Padre nadie le ha visto jamás. Recordemos que el Hijo le ha dado a conocer. Él ha hablado a Dios su Padre. Dios el Padre es sobre todas las cosas. Bueno, a mí se me pidió que revisara la escuela 2 veces y la revisé. Y se le cambió el lenguaje, hermanos. Vamos a mirar ya el último texto. Que Jesucristo sigue siendo Dios. Hasta nuestros días y por la eternidad. Salmo 110. Y si hubiera una pregunta de alguien, estamos abiertos para contestarle sus preguntas por internet. Salmo 110. Versículo 1. Aquí miramos que Cristo sostiene el título de Dios. ¿Lo tenemos? Amén. Cuando Pablo dice que hay muchos dioses y muchos señores, cuando Pablo dice señores, Pablo queda a entender que son ¿qué? Deidades, dioses paganos. Pero nosotros tenemos un Dios y un Señor ¿qué? Jesucristo. Cuando Pablo dice y un Señor Jesucristo, Pablo queda a entender que Cristo sigue siendo ¿qué? Dios. Jamás Jesús dijo, déjame despojo de mi deidad de Dios y la tiro a un lado. Jamás el Padre le dijo a Cristo, ven hijo mío, déjate quito tu deidad, tú nunca has sido Dios y no eres Dios. En el Salmo 110, miramos al Padre y al Hijo compartiendo la misma deidad y el mismo título. La única diferencia es que el Padre es eterno y Cristo es coeterno. El Padre es mayor que el Hijo.
La palabra Jehová es equivocada aquí porque Jehová es Cristo. Pero el original dice, y el Señor dijo ¿a quién? A mi Señor. A mi Señor. Ahí sí Mateo. Y el Señor dijo a mi Señor. Cuando dice, y el Señor dijo a mi Señor, el Padre, ¿a quién se refiere? Y el Padre, ¿cómo le llama a Cristo? Señor. Y el Señor dijo mi Señor, dice el Mateo, siéntate a mi mano, ¿qué? Derecha. Búsqueme ese texto, Abraham. And the Lord told my Lord. Pero aquí, Está en aquí Mateo. dice Señor. Libro de Mateo, ¿qué? Oh, no. Porque en esta Biblia dice, el Señor dijo mi Señor. En esto. Pero está también en Mateo. Look for it. And the Lord told my Lord, sit on my right hand. Le voy a leer la versión Dios habla hoy. Así dijo el Señor a mi Señor. ¿Quién habla a quién? El Padre. El Padre a quién? Al Hijo, y el Padre, ¿cómo le llama? Señor, y la palabra Señor, ¿qué es? Deidad, título de un Dios. Así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estado de tus pies. ¿En qué momento, hermanos, Jesucristo deja de ser Dios? ¿O en qué momento el Padre dijo, tú no eres Dios? ¿En qué momento? En ningún momento, hermanos. La diferencia es que el Padre es mayor que el Hijo. El Hijo está sujeto al Padre y el Padre es mayor que el Hijo. En la vida eterna, toda la creación se va a sujetar ¿a quién? Al Padre, para que el Padre esté sobre todas cosas en la eternidad, hermanos. Pero Jesucristo sigue siendo Dios y es Dios. Pero el Padre es mayor que el Hijo. Y damos gloria al Padre porque el Padre da la creación a todas las cosas a través del Señor Jesucristo. Si hubiera alguna pregunta o una duda, hermanos, este es nuestro teléfono. 214-592-5866 para responder a toda pregunta o que hubiere alguna duda tocante a la escuela sabática. Esperamos que sea de beneficio para todos de nosotros y hablemos conforme a la palabra de Dios, porque es menester obedecer a Dios antes que al hombre, hermanos. Gracias y que Dios los bendiga.